Bienvenidos al episodio número 1 de este programa A la verdad con tus derechos. El día de hoy hablaremos de la sentencia conocida como el caso del campo algodonero. Hoy tenemos una invitada de lujo, Sonia Torres Hernández, activista que acompañó a las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este importante asunto contra el Estado mexicano. Comenzamos. Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días, me siento muy contenta de colaborar en este primer episodio del podcast A la verdad con tus derechos. Mi nombre es Carolina Villagrán, soy mexiquense y orgullosamente toluqueña, funcionaria federal desde hace algunos años. Y el día de hoy me acompaña mi muy querido amigo, el maestro Daniel González Monsiváis, abogado de Safe Solutions Abogados desde Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues nada, platícanos un poquito de con qué nos vamos a estrenar, mi querido Daniel. Muchas gracias, Caro. Pues bueno, yo también estoy muy contento de poder iniciar este proyecto. Es un proyecto que sí es ambicioso por la calidad de ponentes que queremos entrevistar, que queremos que nos platiquen quienes han vivido los asuntos de los que vamos a estar hablando en este podcast. Y bueno, como lo decías, Caro, mi nombre es Daniel González Monsiváis, estamos acá desde Monterrey, Nuevo León, tengo mi oficina que se llama Safe Solutions Abogados, y el día de hoy, que es el mes de marzo, estamos en el mes de marzo, el mes en el cual se conmemora la lucha de las mujeres, se conmemora el clamor colectivo, así como se grita por las quienes ya no pueden gritar. Entonces, el día de hoy vamos a recordar una sentencia emblemática para el Estado mexicano, que es el campo algodonero, y nos acompaña una invitada de lujo, Sonia Torres Hernández, quien fue parte de este caso, quien vivió, quien nos va a contar las experiencias. Y bueno, Caro, ¿la podrías presentar? Claro que sí, es un placer. Bienvenida, mi querida Sonia. Sonia fue integrante de la Red Ciudadana de No Violencia y Dignidad Humana en Ciudad Juárez, donde documentó la omisión del Estado mexicano en los procesos de prevención, búsqueda e investigación de la desaparición de mujeres, que posteriormente fueron localizadas como víctimas de feminicidio. Por ello, fue copeticionaria de una queja internacional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar la situación de violencia que prevalecía en la ciudad de Chihuahua y la falta de acceso a la justicia para las familias. Dicha queja fue remitida como demanda a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, litigio internacional conocido como Caso González y otras contra México, o, como todos lo conocemos, el campo algodonero, donde participó como interveniente común de los representantes de las víctimas. En estos últimos 8 años, ella ha radicado en Monterrey, Nuevo León, donde trabaja en CADAC, y participó en el acompañamiento a la agrupación de mujeres organizadas por los ejecutados secuestros y desaparecidos de Nuevo León, Amores, comunidad de familias que desarrolla acciones de visibilización de la problemática de desaparición, incidencia pública, diseño de estrategias conjuntas para la investigación, búsqueda e identificación de personas desaparecidas, entre otras. Actualmente es consejera nacional ciudadana del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Bienvenida, mi querida Sonia, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, no sé si quieras hacer un panorama general o empezamos, Daniel, como tú me digas. Aquí lo importante, y agradecemos, Sonia, que estés con nosotros. El caso Campo Algodonero se trata obviamente de es un parteaguas en el sistema de justicia en México. Y bueno, quisiéramos preguntarte, ¿cómo fue tu participación? ¿En qué momento entraste? ¿En qué momento interveniste? Cuéntanos, ¿a partir de cuándo te incorporas a ayudar a las víctimas, Sonia? Gracias, muy amables, gracias por su invitación y me da gusto poder compartir la experiencia de la que fui parte, junto con muchos otros ciudadanos, ciudadanas en Ciudad Juárez, Chihuahua. Bueno, todo se dio a partir del clima de violencia que prevalecía en la ciudad contra mujeres, niñas, por razones de género. En particular, pues, la experiencia se fue documentando a partir de 1993, cuando se hicieron públicos los primeros casos de mujeres que desaparecían y posteriormente sus cuerpos eran encontrados en la escena pública. Pero este caso del campo algodonero es un caso pues que sacudió a la sociedad juarense ya por los rasgos que contenía. Es decir, se venía suscitando este tipo de casos en la ciudad, prevalecía el clima de violencia contra las mujeres,
se conocía ya de un patrón que estaba operando en la ciudad, de un cierto tipo de rasgos de las mujeres que desaparecían y donde también sus cuerpos eran localizados posteriormente. Pero el caso del campo algodonero es emblemático y fue algo insólito porque se dio en la escena pública. El campo algodonero es un predio donde se siembra algodón en Ciudad Juárez, se sembraba algodón en Ciudad Juárez y está ubicado en avenidas importantes de la ciudad. De hecho, frente al campo algodonero está la Asociación de Maquiladoras, que es un ente pues muy importante. Como ustedes saben, Ciudad Juárez es un lugar donde la maquiladora tiene un papel muy importante. Y entonces, frente a esa oficina, pues se localizan entre el 6 y 7 de noviembre 8 cuerpos de mujeres asesinadas con rastros de tortura sexual y la opinión pública pues nos conmocionamos con esta noticia. En ese tiempo yo era parte de una organización civil y nos congregamos diferentes agentes comunitarios en la ciudad para preguntarnos qué hacíamos frente a esa situación, que era la culminación de una situación que ya se había venido presentando por mucho tiempo. Y bueno, pues en ese tiempo nos organizamos diferentes líderes de la ciudad, integrantes de organizaciones civiles y demás, para hacer un plan, una estrategia para enfrentar la situación que se vivía, porque sabíamos de una y otra manera que no iba a cambiar nada, que pese a la situación que prevalecía, no iba a cambiar nada ahí en la ciudad. ¿Las autoridades? ¿Qué pasaba con las autoridades en ese momento? Las autoridades eran omisas, es decir, era parte de la cultura y del clima de impunidad que prevalecía en la ciudad. En la ciudad, pues, todas sabíamos que las autoridades estaban al servicio de los grandes capitales transnacionales que operaban, y entonces sabíamos que no iba a pasar nada. Incluso una de las estrategias que realizamos fue una consulta pública, ciudadana. Instalamos mesas por la ciudad, nos organizamos para estar en centros comerciales, afuera de las misas, en las plazas públicas, etcétera, para preguntar a la comunidad qué pensaba al respecto, para saber por qué la sociedad estábamos presenciando una situación de esa índole y no hacíamos nada. Una de las preguntas decía, ¿quién crees que está cometiendo estos crímenes? Okay. Y la sociedad misma, una de las preguntas, de las respuestas más recurrentes a esa pregunta fue la policía. La gente decía que la policía estaba involucrada incluso en esos crímenes. Era la percepción ciudadana que prevalecía. Ok, yo tengo entendido, como bien ya nos explicaste, empiezan a documentar en 1993. Y esto documentan y empiezan a hacer todo este tema de la consulta a la ciudadanía para saber qué era lo que estaba pasando, como tratar de buscar una respuesta. Y tengo entendido también que entre 1997 y 1998 había más asesinatos y diligencias que no terminaban de aclarar qué pasaba con las mujeres. Entonces, no obstante que ustedes estaban en esta lucha para tratar de frenarlo y de erradicarlo, lejos de generar un ambiente tal vez como de choque, al contrario, fue un detonante para que se incrementara. Entiendo que fue algo más o menos así. Sí, y a partir del 93 no estábamos documentando, estábamos denunciando. Lo que hacíamos era denunciar y había muchas voces en la ciudad que estaban diciendo lo que estaba ocurriendo. Y muchas otras personas de la sociedad civil en ese tiempo lo veíamos, no interveníamos de forma directa, porque pensábamos también que había más gente que lo estaba atendiendo, pero cuando ocurre el caso del campo algodonero, nos damos cuenta que las familias están solas y su alma. Las familias no tenían un acompañamiento real, cercano. Las familias no eran, pues, por supuesto, atendidas por las autoridades, pero tampoco acompañadas por la sociedad civil. Ahí también se evidenció una situación más allá, pues, de lo que ocurría con los casos en particular. Las familias se enteraban de la localización de sus hijas a través de los medios de comunicación. Y había un ambiente de impunidad tal que incluso al día siguiente del hallazgo de los cuerpos en el campo algodonero, fueron presentadas personas responsables de los feminicidios de las 8 mujeres que ahí aparecieron. Pues a la luz pública todos nos dimos cuenta de que se trataba de chivos expiatorios porque presentan personas golpeadas en los medios de comunicación, etcétera,
Y todo era parte de la indignación que teníamos en la ciudad. Todo eso nos llevó precisamente a pensar qué teníamos que hacer. Y entonces, una parte de la estrategia fue esta consulta ciudadana. Otra acción que realizamos fue hacer un informe especial sobre la situación que prevalecía en la ciudad, mismo que fue enviado a instancias internacionales. Y el tercero, pues, fue enviar el caso como una queja a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La verdad, no sabíamos bien de qué hablábamos. Sabíamos que había una instancia internacional, sabíamos que podíamos acudir a ella, pero no sabíamos ni conocíamos cómo era el procedimiento. Lo que hicimos solamente fue documentar el testimonio de las madres, los hechos tal cual ocurrieron, y enviarlos a la Comisión Interamericana. En cuanto a esos testimonios, perdón que te interrumpa, en cuanto a los testimonios de las madres que dices, la sentencia recoge obviamente parte de ellos. Obviamente señalan las madres y todos los testimonios coinciden en que al momento en el que se desaparecían sus hijas no había una atención inmediata y se iniciaba hasta las 72 horas después. Y lo peor es que la propia policía señalaba que bajo estereotipos de género, que las muchachas era porque se vestían de una manera, que las chicas eran porque eran chicas voladas. Entonces, la indignación de las madres, tú que lo viviste, esa parte, al momento en el cual tú recoges los testimonios, ¿qué es lo que piensas? ¿Cuál es el sentir que genera obviamente la injusticia que viviste? Pues ese era el discurso oficial. El discurso oficial es que se fueron con el novio, el discurso oficial era que ellas se lo buscaban, el discurso oficial e incluso las declaraciones públicas en ese entonces, un poco antes de ese periodo del gobernador Francisco Barrio, era porque eran putas. O sea, las desaparecieron, las asesinaron porque eran putas. Él lo dijo con esas palabras. Y posterior a eso también los demás gobiernos municipales, los alcaldes y demás decían pues que las madres al exigir justicia, al buscar justicia, estaban manchando la imagen de Ciudad Juárez. Ellas fueron también acusadas de ensuciar la imagen de la ciudad. Porque obviamente el caso, por la gravedad que tuvo, que ha tenido, pues llamó la atención de la comunidad internacional y se empezaron a pronunciar diferentes instancias al respecto. Y entonces acusaban a las madres pues de ensuciar la imagen de la ciudad. Sí, era ese discurso oficial que prevalecía, era indignante para las madres que solamente buscaban justicia para sus hijas que habían sido asesinadas. Las hostigaron. Sufrieron un hostigamiento. Claro, claro. Claro, y también parte de la demanda, en la demanda también nosotros reclamamos pues que estaban dañando su honra y dignidad, por supuesto. Desde luego. Tenemos entendido, entonces fue cuando aparecen los 8 cuerpos en el campo algodonero. De estos 8 cuerpos, tengo entendido que 7 fueron identificados, 1 no fue identificado. Y de estos 7, solo son 3 los testimonios que suben a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué pasó con los demás? ¿Fue parte de este hostigamiento, de este cansancio de la familia? ¿En qué momento desistieron? ¿Qué línea de tiempo transcurrió nosotros lo platicamos siendo abogados, que es muy difícil a veces que un asunto llegue no a la Corte Interamericana, a la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué pensaban? ¿Dimensionaban lo que iba a pasar? ¿Qué fue lo que pasaba por su mente en ese tiempo? ¿Y cómo hicieron también para aguantar un camino tan largo y tan complejo? Sin recursos. Pues quienes impulsamos el litigio internacional de este caso éramos ciudadanos comunes, no éramos grandes abogados con reconocimiento público, éramos gente que integrábamos a la sociedad civil, organizaciones donde defendíamos los derechos de las mujeres, donde promovíamos una vida digna para la comunidad en las colonias populares, etc. Entonces, pero teníamos la gran responsabilidad de no quedarnos calladas frente a la situación que estaba ocurriendo. Y entonces buscamos a las madres de esos casos, logramos contactar a esas madres y a otras de otros casos también. Pero en particular tuvimos el testimonio de la señora Josefina González, de la señora Benita Munarres y de la señora Irma Monreal, madres de Claudia, de Laura y de Esmeralda.
Y esos testimonios fueron los que fueron enviados. No fue, como les digo, no fue algo tan planeado, sino fue la movilización que generamos en los siguientes días, las acciones que logramos realizar y el testimonio que logramos recabar. Fue lo que se envió. O sea, lo demás no fue, no localizamos a las madres y enviamos entonces lo que había. Como les comentaba, no sabíamos por completo el procedimiento. Sabíamos que había una instancia, sabíamos que había una posibilidad de acceder a la justicia para esas madres y así lo impulsamos. No teníamos la perspectiva del procedimiento por completo, pero entonces fuimos dando los pasos uno a uno, fuimos dando cada uno de los pasos. Yo recuerdo en esos tiempos, pues yo llamaba a la oficina en Washington de la Comisión Interamericana y preguntaba, hablo para preguntar si ha pasado algo con la queja que enviamos. Hacíamos lo que podíamos, hacíamos lo que nos decía la lógica que había que hacer para impulsar los casos. Es hasta 2005 cuando la queja es admisible por parte de la Comisión Interamericana, y después de eso se suscitó una reunión, un careo, una reunión con autoridades del gobierno mexicano. Fue una reunión muy difícil para la que nos preparamos mucho, como les digo, como no sabíamos, pues nos preparábamos muchísimo, nos preparábamos, ensayábamos, leíamos todo, hacíamos todo lo conducente. ¿No tenían algún acompañamiento por parte de abogados? ¿Ningún tipo de acompañamiento? ¿Eran ustedes o la sociedad civil? Éramos Nada la más. sociedad civil las que impulsamos toda la queja, las que impulsamos todo el caso. No fue hasta en la etapa de la admisibilidad cuando se integró un equipo de abogados, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, y posteriormente ya con la demanda hacia la Corte, la ANAR integró a CLADEM al caso. Pero el caso lo hicimos... Ustedes, lo hicieron ustedes solas. Y bueno, fue de 2001 a 2005 que se les dijo, ok, vamos a darle trámite, es admisible. Lo que ustedes hicieron como una queja que no sabían qué iba a pasar, 5 años después les avisan. ¿A quién le avisan? Les dice la Corte, ok, vamos a darle trámite. Viene el careo. Nosotros después de esas acciones que realizamos, pues cuando ya conocimos a las familias de forma directa, nos dimos cuenta pues de todas sus carencias, de todas las necesidades que tenían, incluso para tener dinero para el camión, para ir a la fiscalía, para todo tipo de trámites y gestiones que tenían que realizar, los cuales corrían por cuenta de las familias, por supuesto. Y claro. Entonces nosotros inauguramos un espacio con el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer. Desde la Red Ciudadana integramos ese espacio para dar servicios y atender las necesidades de las familias, las necesidades sociales de las familias. Y entonces desarrollamos diferentes proyectos para dar atención psicológica a las madres, para dar apoyo escolar a las niñas y a los niños de las familias de personas víctimas de feminicidio, y así una serie de trabajos que se instrumentaron para dar soporte a las familias, para acompañarlas y para estar con ellas, para estar de su lado. Y entonces en ese periodo de 2001 hasta 2005, pues estuvimos trabajando de forma cercana con las madres para pues, sostenerlas y que ellas siguieran manteniendo pues su lucha claro. en pro de la verdad y de la justicia. Hay una parte que en ese entonces no había o no estaba tipificado el feminicidio. A raíz de la sentencia, obviamente hay cambios, pero en ese entonces la sentencia recoge, cuando entra la comisión, viene un equipo de médicos forenses a realizar pruebas de campo, y a esas pruebas de campo, ¿ustedes también los acompañaron? ¿Fueron parte también de eso, de los estudios forenses? Acompañamos a las familias a diferentes diligencias, por supuesto, porque igual la investigación se seguía a nivel local, entonces nosotros como representantes de las víctimas las acompañábamos como sus coadyuvantes legales a las diferentes diligencias que se realizaban, entre ellas pues estas determinaciones para corroborar la identidad de las víctimas localizadas. La sentencia recoge que pues prácticamente por el paso del tiempo pues era muy difícil que se pudiera tomar mayores elementos. Sin embargo, el equipo forense, creo que un equipo forense argentino recoge
algo que es muy interesante, que dice, oye, pues nada más que no están bien hechas las diligencias, nada más que no está bien integrado, no se rescató lo que se tiene que rescatar en una investigación y obviamente en un crimen para poder determinar la cuestión sobre una violencia al género femenino. Esa parte recoge la sentencia sobre los hallazgos y sobre los históricos, que las víctimas fueron encontradas con levantadas las blusas, porque había muestras que habían sido lesionadas en los genitales. Esa parte es lo que, ese es el fondo sobre lo que es un feminicidio, que son víctimas solamente por razón de género. Ese es, digamos, que lo que concluye, inclusive no nada más concluye, sino que ya posteriormente se legisla en ese sentido. Pero en ese entonces, cuando las madres iban a recoger las pesquisas de la investigación, ¿qué era lo que les entregaba la Procuraduría? ¿Qué era lo que les informaban? ¿Qué les decían? Pues en el caso de Claudia y Beth, por ejemplo, que acompañé de forma cercana a la señora Josefina González a algunas de esas diligencias, en su caso, por ejemplo, en el lugar, en el predio del campo algodonero, encontraron la pechera, el pantalón de pechera que Claudia traía puesto cuando salió de su casa. ¿Cuántos años tenía Claudia? Dinos, porque creo que esos Claudia datos tenía 20 también años de edad. son Claudia tenía importantes. 20 años de edad y las otras dos chicas tenían 17 y 15 años de edad. Eran menores de edad, las dos otras jóvenes. Y también en el caso de Claudia, la identificación se corroboró por un trabajo dental que había realizado previo y que su madre tenía pues los documentos que así lo corroboraban. Y bueno, sí, efectivamente, pues el móvil de violencia sexual fue importante pues para determinar que el motivo por razones de género había operado pues en esos casos. Nosotros lo nombramos desde el principio como feminicidios y posteriormente la Corte adoptó pues el término en la etapa de la sentencia final. ¿Están conscientes de lo que lograron con este caso? ¿Dimensionan ustedes en este momento? Yo la verdad, no, o sea, me siento profundamente agradecida con ustedes porque esto es un parteaguas. Es una resolución internacional histórica a partir de la cual, debo decirlo, surgen legislaciones, como ya lo comentaba, donde además obliga al Estado a capacitar a los operadores para investigar con perspectiva de género, para juzgar con perspectiva de género, y que todas estas cuestiones que pasaron en ese asunto no se vuelvan a repetir, ¿no? Era un tema, creo que el reclamo era precisamente que se invisibilizaba, que no había una cadena de custodia, que no se recababan muestras, que no pasaba nada, que era normal que las mataran por ser mujeres, ¿no? O que nos mataran por ser mujeres y que no valía la pena ni siquiera hacer una autopsia. Entonces, a partir de esto que ustedes hicieron, es un cambio porque todos los reflectores voltearon a ver a México, en particular a Ciudad Juárez, y a decir qué es lo que está pasando, que las están matando y que nadie absolutamente hace nada. 3 mamás con el acompañamiento de ustedes han hecho un cambio en la historia, creo yo, nacional. Tan es así como tú lo decías, ¿no? La palabra, que la Corte Interamericana haya recogido una denominación o un significado de esto que estaba pasando, que dimensionan ustedes todos esos grandes logros y todo lo que han hecho por las demás mujeres. Pues yo creo que no lo dimensionamos y qué bueno para no creérnosla y para seguir trabajando de forma sencilla y comprometida como lo hemos hecho y como intentamos hacerlo cada día. Solamente teníamos la certeza de que si nos quedábamos en Ciudad Juárez y en México incluso, nada iba a cambiar. Teníamos la certeza de que en México no iba a haber justicia. Y fue justamente lo que argumentamos, justamente decir que el contexto que prevalecía previo a la desaparición y posterior asesinato de estas 3 mujeres era conocido y nadie había hecho nada para prevenirlo. Entonces fue importante trabajar con compañeras y compañeros sociólogos, por ejemplo, que trabajaron todo el análisis de contexto antes de que el análisis de contexto fuera como hoy, un tema pues que ya está en otra categoría aceptado y que es parte de la Ley General en materia de desaparición, por ejemplo.
pues argumentamos que el contexto que prevalecía era de inseguridad para las mujeres. Sabíamos entonces que en México eso no iba a cambiar y por eso decidimos ir a instancias internacionales buscando justicia. No teníamos la certeza de todo lo que iba a pasar, pero teníamos la seguridad de que las familias tenían la verdad de su lado. Y nosotras nos comprometimos con ellas y confiamos en su palabra, porque así debe ser. La posición política de los ciudadanos debe ser del lado de la gente, del lado de la víctima, confiando en su palabra, confiando en su verdad. Y entonces, así nos fuimos, con eso nos fuimos y con eso pues fuimos abonando al camino para que el procedimiento avanzara hasta la Corte Interamericana. En la ¿Qué sesión hacían pública, cuando se cansaban? O sea, es que no me imagino, ¿qué le dices a una mamá con lo que tú presentabas, ¿no? Las carencias, el tema del dinero, ok, bueno, sí, habrá quien te ayude, pero implica muchísimas cosas, muchísimo tiempo y no es un mes, 2 meses, un año, 2 años. Me imagino que en algún momento incluso tal vez te pudo haber pasado a ti, ¿no? De flaquear o decir, espérenme, ya hasta aquí. ¿Qué hacían? ¿Cómo se daban más fuerza entre ustedes? pues, por ejemplo, cuando fue la reunión pública en Washington, cuando las madres tenían miedo de enfrentarse a las autoridades en esa instancia internacional, porque era un careo lo que iba a pasar ahí, decían, no, tenemos miedo, ¿no? Y si no sabemos, y si no sabemos contestar, y si no... Entonces, pues les decíamos, ustedes tienen la verdad de su lado, ustedes saben lo que pasó, todo lo que me ha contado es verdad. Sí, bueno, pues entonces eso es lo que la va a mantener. Y así fue, de manera muy sencilla, decir, no me dan copias de mi expediente. Tengo derecho a que me den copias de mi expediente y no me dan copias de mi expediente. El comisionado de la Comisión Interamericana no lo podía creer que la familia no tuviera copias y que el argumento fuera que la copiadora estaba descompuesta o no tenía tóner, cosas absurdas completamente. Y también ellos mismos se evidenciaron en la comparecencia, por ejemplo, en Santiago de Chile, en la audiencia pública, el testimonio de los fiscales a cargo del caso, pues era insólito. Los jueces no podían creer eso, justamente, que no había un protocolo especial para los casos de mujeres, que no había una cadena de custodia, que no había todos los procedimientos de acuerdo a los rangos internacionales pues que se debían de cumplir, no se cumplían, y el fiscal ni siquiera era consciente de eso, entonces lo declaraba con ese cinismo, como pues si no hubiera pasado de no nada, saber, ¿no? Sin problema. entonces pues es que ellos mismos se evidenciaron, es que nosotros lo que hicimos fue estar ahí y estar con las familias y sostener la verdad, y lo demás pues se evidenció solo porque era brutal, era terrible lo que ocurría, era algo que se sostenía pues solamente en los poderes que operaban en la ciudad, en los poderes de complicidad, de impunidad que operaban y que generaban pues toda esta situación de violencia contra las mujeres. Porque además visibilizaron eso, ¿no? Que no era una, ni eran tres, ¿no? Dice por ahí algo más la canción, gobierno, cuéntanos bien. O sea, hay un momento en el tiempo en el que había 500 muertas, ¿no? O 500 desaparecidas y que no sabían, víctimas de feminicidio, que a veces creo que también es una vertiente que de pronto da un vuelco, ¿no? Ok, las estamos matando, pues ahora ya no solo las vamos a matar, ahora ni siquiera las van a encontrar. También hubo agresiones, creo, en contra de las familias. Por ahí escuché un caso de una poeta que también escribió para acompañarlas y bueno, fue encontrada muerta con la mano cortada. O sea, fue en realidad brutal también la violencia que viene después en contra de las familias y de las personas que estaban haciendo este acompañamiento, ¿no? ¿Pudiste tú advertir alguna otra situación? Bueno, es que me imagino que vivieron de todo. No, claro, la experiencia fue así, pero creo, siempre hemos comentado entre las compañeras y compañeros pues que estuvimos ahí de cerca, pues al principio nos subestimaron, por supuesto. O sea, por supuesto dijeron estos ciudadanos, estas activistas, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a lograr? Y entonces fue tal esa desestimación que hicieron, pues que llegamos a Washington, a esa reunión. Entonces, en esa reunión, pues obviamente las madres tenían la verdad y obviamente los comisionados dieron todo el respaldo a las familias víctimas, ¿no?
Y entonces nosotros dijimos, pues queremos ir. Nos propusieron solución amistosa y dijimos, no queremos. Las familias dijeron por su propia voz, no queremos dinero, queremos justicia. En Washington les dijeron a cada una, les damos $1 millón para que terminemos esto en una solución amistosa. Y las madres, una a una, es algo que no habíamos dialogado, o sea, algo que teníamos ahí, que surgió en ese momento la propuesta de la cantidad que les ofrecían. Y nosotros volteamos a ver a las familias y dijimos lo que ellas digan, por supuesto, y ellas una a una con su propia voz dijeron no queremos dinero, queremos justicia y queremos que el caso sea enviado a la Corte Interamericana. Y entonces, pues fue respaldar eso, fue estar ahí, fue dar cuenta pues de que el objetivo era solamente ese, porque sabían que se trataba no solamente de sus hijas, sabían que se trataba de todas las mujeres en Ciudad Juárez. Una pregunta referente a queremos justicia. ¿La sentencia hace justicia? Te pregunto a lo que tú consideras. No, bueno, la sentencia, los diferentes resolutivos que integran la sentencia que se dio a conocer en noviembre del 2009, pues entre ellos un resolutivo habla de la indemnización a las víctimas. Otro habla de castigar a los responsables por los actos. Otra a los responsables directos de los actos. Otra también se refiere pues al castigo a los funcionarios omisos y negligentes que coartaron pues la posibilidad de acceder a la justicia, que no llevaron a cabo la debida diligencia. Otros resolutivos también se refieren pues a este memorial que se realizó en el campo algodonero, que hasta ahora pues ahí está, a la disculpa pública, a la publicación de la sentencia, se refiere también a la educación ciudadana, que implica pues conocer el caso, conocer la situación que prevalece de violencia, etcétera. Una serie de resolutivos que no tuvieron cumplimiento a cabalidad por parte de la autoridad en ese tiempo. En el ejemplo, por ejemplo, de la disculpa pública, donde las madres pidieron que todas las madres de mujeres desaparecidas fueran invitadas a la ceremonia y no fue así. Entonces estas irrumpieron el espacio de la ceremonia y el evento fue cancelado. No se realizó la disculpa pública tal como estaba ordenado por la Corte. Es decir, no se ha dado todavía la fecha con los responsables del asesinato de las mujeres del campo algodonero. No se tiene a la fecha una conclusión del procedimiento que establezca la responsabilidad de alguien por esos hechos. Y así cada uno de los resolutivos pues no tuvieron la atención médica, psicológica que se ordenaba, etcétera. Todo eso no tuvo lugar. Pero para las familias algo importante fue ser escuchadas por jueces internacionales. Ellas cuando volvieron de la audiencia pública estaban muy satisfechas porque decían, al fin alguien nos creyó. Al fin alguien nos escuchó y creyó en lo que decíamos. Entonces, fueron probaditas de justicia, por supuesto, fueron probaditas de justicia lo que ellas tuvieron y la satisfacción de haber concluido un proceso pues que les implicó demasiado. Y a nosotros con ellas, los gastos y costas de todo el proceso pues fue a cargo nuestro. Hacíamos proyectos, dábamos talleres del buen plato de comida saludable para obtener recursos de proyectos sociales y luego invertirlos en los viajes que hacíamos, etcétera. O sea, todo fue a costa pues de un esfuerzo muy grande, porque a final de cuentas nadie quería financiar un proyecto para demandar al gobierno mexicano. O sea, por supuesto, eso no tenía un financiamiento y eso no tenía un respaldo. Entonces, cuando fuimos a Santiago, por ejemplo, que los vuelos costaban $1,000 por cada persona, pues pedimos dinero prestado a amigos, a familiares, que después fuimos pagando poco a poco, etcétera. Es decir, todo fue a costa de un esfuerzo importante de las familias principalmente fue a costa de su salud, fue a costa de su seguridad, fue a costa pues a pesar de la situación que ya vivían, por lo que había implicado pues la localización de los cuerpos sin vida de sus hijas, pues seguir de pie, mantenerse fuertes y mantener la denuncia pues a nivel internacional. Sí tuvimos persecuciones, sí tuvimos muchas amenazas, pero lo que decía pues, al principio nos desestimaron y cuando se dieron cuenta dónde estaban las cosas, ya éramos visibles y ya no tenían forma. Ya la comisión nos estaba cuidando, ya había otros ojos pues que estaban
que nos tenían identificados y por lo cual no nos iban a hacer nada. Nosotros seguimos con esa confianza porque cuando ya fuimos vistos como un peligro, pues ya estábamos en otro momento del proceso. Ya no las Ya los podían estaban detener. acompañando y cuidando. Ay, perdón, Daniel. Ya no las podían detener. Sí. Oye, bueno, ahora que decías y que te preguntaba Daniel, el tema de la sentencia creo que sí hace justicia. El Estado mexicano es el que no ha cumplido con la sentencia, ¿no? Exacto. Porque la Corte creo yo que sí las escuchó y que en estos 16 resolutivos en los que condena, o sea, primero le dice al Estado, Estado, investigas con un protocolo, Sí. localizas culpables y sancionas a las autoridades omisas que no actuaron. Y además capacitas para que no se repitan. O sea, veo los resolutivos y fueron de, primero, sí, reparar, ¿no? También, desde luego, y de prevenir en lo futuro, ¿no? Me parece que la sentencia, yo diría que sí les hace justicia, desgraciadamente, el Estado a la fecha no la ha cumplido. Y creo que las víctimas siguen teniendo a lo mejor ya la satisfacción de que un ámbito internacional los escuchó, pero de que el Estado sigue resistiéndose a cumplir a cabalidad, ¿no? Por ejemplo, los responsables de estas muertes, que al final va a ser pues, dificilísimo encontrar cuando todo el proceso estuvo viciado y cuando ya no hay evidencia o no, o cuando ya no quieren hacer responsable a nadie, que desgraciadamente es algo que, pues, de lo que seguimos viviendo, ¿no? O de lo que sigue pasando en nuestro país. Es fabuloso, yo te felicito, Sonia, un placer que la verdad nos cuentes, porque esa es la intención, que sepan la relevancia de esta sentencia, el auditorio y las personas a las que está dirigido el podcast. Déjame, yo te comparto un dato que hace rato platicaba también con Daniel. Es la primera vez que una mujer en esta sentencia de la Corte Interamericana la preside y que juzga con perspectiva de género. A lo mejor dices, bueno, nosotros no dimensionamos, hicimos lo que teníamos que hacer, pero es que hicieron algo, créeme, en conjunto, ¿no? Y que creo que también eso es lo que hace la sentencia por sí, ¿no? La primera vez que una mujer y que voltea a ver, yo sé que no fue ella solita, ¿no? Y que al contrario, más bien es algo histórico desde que ustedes empezaron a avanzar, pero creo que sí es un cambio y es algo que hay que destacar, ¿no? El avance que también desde ese punto podría verse. ¿O no, mi querido Daniel? No, bueno, pues de hecho es algo, nosotros que hemos ido a la corte, aquí lo comentamos hace un rato, es dificilísimo entrar, poder accesar, y ahora la Corte Interamericana, bueno, pues es todavía más. Ahora no termina la lucha, sigues, cambias de residencia. Ahora en Monterrey, en este lado, ¿es diferente? ¿Lo percibes diferente? Obviamente, ahorita en 2022 ya cambió. ¿Tú consideras que la Procuraduría ya ha mejorado? ¿Están capacitados? ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, sí, aquí en Monterrey yo estuve, bueno, perdón, yo estuve hasta la etapa pues de la sentencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, y fue una decisión personal venir a vivir a Monterrey porque acá estaba mi familia y decir hasta acá llegó mi compromiso y hasta aquí pues fue mi parte. Aquí en Monterrey me integré a trabajar a CADAC, Derechos Humanos, es una organización civil que acompaña a familias de personas desaparecidas. Trabajé en CADAC por 8 años, actualmente ya no estoy en CADAC desde septiembre pasado, pero tuve ahí la oportunidad de acompañar también a familias, a estas familias, al grupo de mujeres organizadas por los ejecutados, secuestrados y desaparecidos de Nuevo León, Amores. Ese grupo de familias pues que ha visibilizado la situación que prevalece aquí en el caso de Nuevo León. Y bueno, las familias igual, o sea, son muy valientes, las mujeres nos han enseñado el camino siempre, su valentía es impresionante, se levantan cada día a pesar de lo que padecen, y nosotras no tenemos más que acompañarles, o sea, eso es lo menos que podemos hacer. Se han impulsado muchos cambios importantes desde que iniciaron las desapariciones, pues lamentablemente el clima de violencia e inseguridad se extendió por todo el país. En su momento desde Ciudad Juárez quisimos advertir que esto venía para todos los estados, no fuimos escuchadas porque obviamente quién iba a imaginar que Nuevo León, por ejemplo, iba a vivir este clima de inseguridad. Entonces,
Cuando ya estoy por acá, me doy cuenta de la situación, me integro a ese Centro de Derechos Humanos y yo identifico una política diferenciada de la forma como operaba la criminalidad. Identifico dinámicas diferentes que no conocía en Ciudad Juárez, por ejemplo. Pero también identifico pues esta otra forma de lucha, de apostar por lo local, por fortalecer el sistema local, porque en aquel caso pues tuvimos que acceder a la justicia internacional, porque no veíamos ninguna posibilidad de que ahí en Ciudad Juárez las cosas pudieran cambiar. En el caso de Nuevo León, creo que la apuesta de CADAC ha sido importante por fortalecer las instancias de procuración de justicia a nivel local, y creo que ha habido cambios importantes, creo que ha habido cierta voluntad política que ha favorecido pues que las cosas avancen. Sin embargo, pues para las familias, mientras no localicen a sus seres amados, pues no hay ningún avance. Ellas, su objetivo está muy claro y entonces si no tienen esa respuesta, por supuesto, están en todo su derecho de decir que no ha avanzado y no ha cambiado nada. Lamentablemente la situación es muy grave y es muy grande. Ese es el problema, incluso a nivel nacional. O sea, 100,000 personas desaparecidas. O sea, es una cifra que realmente no dimensionamos. La cantidad de familias que están sufriendo pues el dolor de la ausencia de un ser amado, pues es algo muy, muy grande, muy terrible. Entonces, a la fecha yo creo que no es prioridad la atención a la situación de desaparición que prevalece. Es decir, por más esfuerzos que se hagan, en el caso, por ejemplo, de la CEGOP, del licenciado Alejandro Encinas, sí, cuya posición es muy buena y es muy clara y es muy comprometida, pero sin embargo, la situación es tan grande que lo que se hace no es suficiente para poder detener y para poder revertir la situación y el daño que tenemos. Tendríamos que cambiar completamente de posición, ponerlo como una prioridad y las cosas pueden cambiar para todos. Nosotros hemos dicho muchas veces, si no hay justicia, no va a haber paz. Y eso nos va a seguir alcanzando una y otra vez. Mientras no haya justicia, no va a haber paz. Todo lo demás que quieran simular, que quieran decir que ya cambió, que díganlo, pero eso no va a cambiar las cosas. Nos va a alcanzar tarde que temprano nuevamente y así lo hemos venido sintiendo, así lo hemos viviendo como la sociedad. Como sociedad que somos, lamentablemente decimos, la sociedad es quien pone los muertos, la sociedad es quien pone a las víctimas y eso no se vale. Y entonces sí hay una responsabilidad pública que se debe cumplir, que a la fecha no se está cumpliendo a cabalidad. Y siempre reconocemos el esfuerzo de lo que significó la Ley General en materia de desaparición, el esfuerzo de la Comisión Nacional de Búsqueda es importante. Yo misma soy parte del Consejo Nacional Ciudadano actualmente, pero sin embargo la dimensión de la problemática nos rebasa a todas y a todos. Entonces es eso lo que hay que priorizar y es eso lo que hay que entender. Ok. Qué fuerte, qué No, bueno, fuerte. ya. Sí, los dos nos quedamos así de, híjole, vemos avances, ¿no? Sabemos que hubo un cambio, sabemos que hay protocolos de actuación, sabemos que hay unidades especializadas de acompañamiento, de capacitación, de sensibilización, pero creo que tienes toda la razón, ¿no? Mientras sigan todas estas cuestiones impunes, en realidad no hay avance y lo que estamos haciendo o lo que está haciendo el gobierno es insuficiente. ¿Qué crees tú que tendríamos que voltear a ver o cuál sería como que la vía adecuada? Yo, a ver, platicaba también con Daniel momentos previos, ¿no? Tenemos la violencia de tres tipos, la violencia directa, la violencia estructural y la violencia cultural. La directa, pues ya, su nombre lo dice, es la agresión como tal. La estructural precisamente es toda esta parte institucional que genera ese desajuste. Y la cultural es un cambio de paradigma y de chip que hace que las otras dos prevalezcan. Entonces, yo no sé por cuál tendríamos que apostarle, yo diría como cultural, pero tú que estás ahí, que desde el punto de vista social y del acompañamiento, y que lo tienes, pero a flor de piel, nosotros vemos, pues, del otro lado del cristal. ¿En qué crees que tendríamos que hacer hincapié? Pues hay que hacer un reconocimiento de lo que pasa, hay que identificar qué es lo que está pasando y reconocerlo. Y abrazar a las víctimas, estar del lado de ellas. Ellas, lo que pasan, lo que viven, no tendrían que estarlo pasando, no tendrían que estarlo viviendo. Entonces creo que lo principal es reconocer el problema y estar del lado de las víctimas. O sea, creo que ese es un principio indispensable. Después de eso, por supuesto, hay que
buscar que se haga justicia. Mientras prevalezca este clima de impunidad que hay, las cosas no van a cambiar. Y entonces tenemos que saber que los operadores de justicia tienen que cambiar su dinámica, tienen que comprometerse, tienen que estar del lado de esas familias. Pero eso implica presupuestos. Eso implica presupuestos porque un fiscal en Nuevo León, hay 4 para todo el estado, uno de ellos tiene 1000 casos a su cargo. ¿Cuándo va a hacer algo con esos 1000 casos a su cargo? Son carpetas y carpetas sobre su escritorio, que si la familia no está ahí y no está detrás de la persona encargada, pues no pasa nada, por supuesto. Entonces, no hay la forma como está organizado ahorita, no hay forma. No hay poder humano que pueda cambiar las cosas. ¿Cómo va a hacer justicia ese agente del Ministerio Público, ese fiscal? ¿Cómo va a hacer justicia si no tiene la capacidad? Entonces, todo implica capacitación, pero también implica mayores recursos humanos, tecnológicos, etcétera. Y hay trabajos que ya están encaminados ahorita. En Nuevo León, por ejemplo, desde hace algunos años está trabajando la Comisión Interamericana sobre Personas Desaparecidas. ICMP, por sus siglas en inglés, es un grupo de Holanda que está trabajando en fortalecer la capacidad de identificación de la Fiscalía. Esos esfuerzos los ha traído la sociedad civil, en este caso CADAC. Y ese tipo de líneas hay que seguirlas, hay que fortalecerlas. Entonces, parece muy difícil, pero a la vez es muy sencillo. Parece muy difícil, parece imposible, pero hay que hacerlo conducente nada más. Hay que hacerlo conducente, entonces se tiene que trabajar para fortalecer esos esfuerzos que ya hay a nivel local, a nivel nacional también, implica presupuestos, implica otras medidas, por supuesto, pero de entrada compromiso, hay que ¿no? reconocer Con la causa. ¿Perdón? Compromiso con la causa, o sea, digo, que realmente se interesen, ¿no? O sea, que preocupe más capacitar y digo, por decirlo, que hacer un aeropuerto, no sé, o sea, hay temas sociales que son más urgentes, ¿no? Que se estén peleando a lo mejor por el tema de la electricidad y del petróleo. Yo entiendo que el tema de recursos económicos es importante, pero que sigan aumentando las muertes violentas de mujeres, creo que es el foco, ¿no? La desaparición de niñas también, bueno, y de personas en general, ¿no? Pero son puntos que si no hacen sensible a una sociedad, yo no entiendo qué vena o qué punto neurálgico nos tengan que tocar para reaccionar. No vería como por dónde, ¿no? Bueno, no Yo sé. creo que la parte de la voluntad es todo, ¿no? O sea, voluntad, porque realmente en el país, si se quiere hacer algo, se hace. Y si se permite que se haga, también se hace. Porque con la voluntad puedes obtener que la sociedad civil, que el Estado, que organizaciones, inclusive organizaciones internacionales puedan apoyar para que se lleven a cabo estos trabajos. Inclusive, pues bueno, la propia sociedad representada por ti, Sonia, pues vemos claramente el esfuerzo y es algo que solamente a través de la voluntad se puede hacer y hacia los interiores de las casas, hacia las familias. Reconocer el problema es muy difícil, reconocer el micromachismo es muy complejo, reconocer que en la familia históricamente, la familia mexicana históricamente ha tenido sus ciertos detalles de micromachismos, es muy complejo. Y esa parte creo que lo toca la sentencia en una cuestión de prevención, pero una prevención que tiene que ir más allá a lo que ya tenemos, ¿no? Que sí es afectar directamente a la sociedad mexicana, dentro del gen del mexicano, ¿no? Es cambiar, como decías, cambiar de donde estamos, el chip, el paradigma, totalmente entre prioridades y reconocimientos de lo que se tiene que cambiar. Pero bueno, no sé si tengas alguna otra pregunta, Caro. No, yo fascinada de la invitada, a mí no me queda también más que agradecer y bueno, un placer que nos hayas podido acompañar. De verdad, escucharte y tenerte hoy con nosotros fue súper enriquecedor, porque creo que transmites el mensaje directo de la familia, ¿no? Al contarnos todo este acompañamiento. Yo solo te puedo agradecer de verdad y un placer conocerte, Sonia. Gracias. Gracias, amigo. No, bueno, Sonia, algo que quieras compartir ya con la audiencia que nos va a escuchar, que nos va a ver, algo que quieras, un último mensaje, ¿qué nos dirías? Pues me parece importante que todas y todos prioricemos los derechos humanos.
Me parece que si nos reconocemos en la misma dignidad como personas, si nos cuidamos unas a otras, podemos estar mejor. Tenemos que abandonar el individualismo en el que hemos crecido, tenemos que ser parte de procesos comunitarios, como decías, desde la casa, con nuestros vecinos, vecinas, en nuestra colonia, y estar del lado de esas personas que nos necesitan. No es difícil, no es difícil. A veces piensan que trabajar con víctimas es difícil, pues puede ser un poco agotador en cierto momento, pero tomas un poco de descanso y después vuelves a estar listo para estar ahí. Entonces, invitarles a decirles pues que todos somos parte de esta comunidad y nos toca estar juntas y nos toca salir adelante juntas y juntos como comunidad humana, como familia que somos, porque pensamos que no nos va a llegar, pensamos que no tenemos nada que ver con el tema, pero realmente todos somos parte. Si tocan a una, realmente nos llega a todas y a todos. Entonces, tenemos que saberlo y no esperar a que nos ocurra algo para poder comprometernos con esta defensa de los derechos humanos de todas y todos. Muchas gracias Sonia, muchas gracias Caro, muchas gracias a todos que nos escucharon, que nos vieron y nos veríamos hasta la próxima. Hasta luego.